Muy buenas a todos. Mi nombre es Nacho Pellín, soy residente de quinto año de Medicina Intensiva y voy a contaros un poquito desde mi punto de vista y desde mi experiencia de estos años en qué consiste esta especialidad. Este es el índice, hablaremos un poquito pues, de qué es, de su definición, de cómo surgió, de qué plazas convoca el Ministerio cada año, de dónde nos movemos, cuál es nuestro área de trabajo, cómo es la formación durante estos 5 años de especialidad, qué es lo que hacemos, por dónde rotamos, cuál es el perfil del candidato a ser residente en medicina intensiva y un poquito cómo está el tema para la elección de plaza. Empezamos sin más por las generalidades y bueno, el nombre oficial de la especialidad es medicina intensiva. La duración, como hemos dicho, son 5 años y lo que te piden, como a cualquiera que hace el MIR, es la licenciatura en medicina. ¿Cómo es un día de trabajo normal en una UCI? Sé que muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de rotar por las UCIs de los hospitales. Creo que esto está cambiando y que cada vez hay más facultades que incluyen una rotación por UCI como parte del curso de sexto, sobre todo suele ser voluntaria, no en todos los sitios es obligatoria y no todos los sitios está disponible, con lo cual siempre hay cierto desconocimiento de qué es lo que ocurre en ese servicio que parece que es tan cerrado, que son las UCIs. El día comienza como en muchos otros servicios, no todos los días de la semana, pero sí muchos de ellos con una sesión clínica que sobre todo nos ayuda a repasar temas de actualidad. En muchas de ellas se habla sobre artículos científicos novedosos, novedades sobre las que debemos estar al tanto. En otras ocasiones pues son sesiones de mortalidad en las que se repasan temas, pacientes que hemos tenido para evaluar un poquito qué es lo que ha ocurrido y si hay algún aspecto mejorable. Y en otras ocasiones hacemos sesiones también que suele ser de residentes mayores para residentes pequeños, que son sesiones generales en las que se habla de temas básicos de la medicina intensiva, bien sea pues, la ventilación mecánica, la hemodinámica, etcétera, etcétera. Eso suele durar pues, media hora, 3/4 de hora, normalmente de 8 a 8 y media. Posteriormente, lo que llamamos el pase de guardia. La UCI es un servicio que desde fuera parece muy cerrado, pero que por dentro es muy abierto. Todos los días ponemos en común a todos los pacientes de la unidad, todos los médicos intensivistas que trabajamos allí. El pase de guardia consiste en que los médicos que han estado de guardia le cuentan a los que llegan frescos de su casa por la mañana qué es lo que ha ocurrido durante esas 17 o 24 horas en las que han estado ausentes. Ahí se presenta al paciente, sus antecedentes, su motivo por el que ha ingresado en UCI y qué es lo que se ha hecho y cómo está evolucionando y cuáles son las cosas pendientes que afrontar en la jornada venidera. Posteriormente, eso suele durar, pues depende de cómo sea la UCI. Hay UCIs más grandes, hay UCIs más pequeñas, pero lo normal es que en una hora como promedio esté resuelto. Posteriormente te dedicas a la actividad asistencial, te dedicas a ver a tus pacientes. Por lo general, cada intensivista se le asignan 2, 3, 4 pacientes en función de la carga y a cada residente lo mismo. Tu día a día, el grueso de la actividad asistencial diaria es valorar a estos pacientes e ir ajustando el tratamiento, hacer diagnóstico, hacer las pruebas que tenga pendiente, hacer las técnicas que sean necesarias. Todo esto mezclado con que es un servicio que está permanentemente alerta y en el que te pueden avisar bien sea por parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria o porque haya un traslado de otro hospital o porque te llamen de urgencias porque hay un paciente que se está poniendo malo, y todo esto puede condicionar que entre tanto ves a tus pacientes y además atiendes las urgencias que puedan surgir. Normalmente esto se hace de 9, 9 y media, depende del sitio, 1, 1 y media, 2, en la que se sucede el segundo pase de guardia del día, en el que los médicos que han atendido a los pacientes de la unidad por la mañana cuentan a los intensivistas que entran de guardia pues un poco lo que se ha hecho durante el día. Si no conocen a los pacientes se vuelven a presentar
y se pone en común un poco tanto como para los que entran de guardia como para el resto de médicos de la unidad que no han visto a ese paciente. Se pone en común el manejo que se ha hecho del paciente, las pruebas diagnósticas que se han hecho, la modificación del tratamiento, las expectativas, los diagnósticos diferenciales, y es muy enriquecedor porque estás compartiendo tu visión del paciente con el resto de compañeros. Eso ayuda a que si alguien no ha pensado en una cosa o tiene un enfoque diferente o tiene alguna propuesta, ese es el momento de ponerlo en común y de consensuar pues un poco el manejo del paciente. Y posteriormente, normalmente pues si es un día de diario a partir de las 3 de la tarde o de las 5 de la tarde, depende de dónde estéis trabajando, comienza la guardia. En la guardia quedan a tu cargo todos los pacientes de la unidad asistencial en la que estés destinado y además pues eres interconsultor para todas las urgencias críticas del paciente médico que te van a llamar. Por lo general solemos llevar también un busca de paradas, con lo cual te avisan de cualquier parada que haya en el hospital, traslados de otras unidades de cuidados intensivos que necesiten cama porque sea un hospital de menor nivel o cualquier otra cosa. Y las consultas de los compañeros del hospital, pues si hay un paciente que se está poniendo malo implante y que quieren valoración por UCI, si hay un paciente también que está empeorando en la urgencia y requieren valoración por UCI, todo eso es la actividad asistencial de la guardia, además de seguir a tus pacientes, que en las unidades de cuidados intensivos es una vigilancia 24 horas y un manejo estrecho en el que pues probablemente tengas que modificar cosas según la evolución de los pacientes, no como un paciente más estable que bueno, pues dejamos pruebas pedidas para mañana y mañana seguimos trabajando con él. ¿Dónde ampliar esta información? Pues estos son los sitios oficiales donde encontrar información sobre la medicina intensiva. El primero de ellos es la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, la SEMICIUC, que tiene la sede en Madrid y ahí tenéis el teléfono y la página web donde podéis encontrar toda la información. La siguiente es la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, más de lo mismo. Y la última es la Sociedad de Cuidados Críticos, la Sociedad Médica de Cuidados Críticos, que en este caso tiene la sede en Estados Unidos. Ahora, cualquier búsqueda en Internet podéis encontrar información más que suficiente sobre esto, pero más específicamente y dada por profesionales en estos lugares. ¿Cómo está fluctuando el número de plazas? Bueno, pues el número de plazas es una especialidad joven, es una especialidad que oferta sus primeras plazas de medicina intensiva en el año 1973 y que progresivamente, como podéis ver en esta gráfica, han ido ascendiendo hasta alcanzar un pico de 168 plazas para residentes por año en el año 2010. Posteriormente ha habido un pequeño bajón y actualmente hemos recuperado los mismos niveles de oferta de plazas. Para la convocatoria del año 2019 se ofrecen 167 plazas de medicina intensiva, recuperando ese pico de máxima oferta prácticamente. Vamos a ver un poquito más en profundidad qué es la medicina intensiva. ¿Cómo surge la medicina intensiva? Todo el mundo parece estar de acuerdo en que la primera UCI probablemente, o lo que podemos considerar UCI, se montó a raíz de una epidemia de poliomielitis en Dinamarca en el año 1952. Hasta este momento se ventilaba mediante presión negativa, mediante unos pulmones de presión negativa, y con esta epidemia de polio se vieron sobrepasados por la cantidad de pacientes que se vieron afectados y la imposibilidad de ventilarles mediante esta técnica. ¿Qué es lo que hicieron? Pues avisaron al doctor Ibsen, que era un anestesista danés de reconocido prestigio, y este doctor, después de tener varias experiencias con varios pacientes, se le ocurrió hacerle una traqueostomía a una niña de 12 años que estaba afectada, que estaba con muy mala situación respiratoria, y ventilarle en vez de compresión negativa con este pulmón de acero mediante una ventilación manual. Y vieron que la paciente mejoraba. Entonces, la foto que tenéis aquí son esas unidades que montaron con más de 30 pulmones de acero para tantos pacientes. Había varias salas como esta, y para hacer esta ventilación manual
lo que hacían eran turnos en los que tanto las enfermeras como los médicos residentes y prácticamente cualquiera que pasaba por allí se turnaban en turnos de varias horas para ventilar y aspirar manualmente y aspirar secreciones a estos pacientes. Ahí nació prácticamente la primera unidad de cuidados críticos, la primera unidad de medicina intensiva con una vigilancia exhaustiva y con una actuación de largo plazo. Y posteriormente, y posiblemente también en los inicios de la ventilación mecánica por presión positiva. En España, unos años después, el doctor Carlos Jiménez Díaz, que trabajaba en la Clínica de la Concepción en Madrid, médico internista, sufre un accidente de tráfico y con múltiples traumatismos, un politraumatismo grave con varias fracturas óseas, fractura de pelvis, fracturas costales, trauma facial, y le trasladan inmediatamente a la clínica en la que trabajaba, a la Clínica de la Concepción, que por esa época no se llamaba así. Y un poco en el afán de salvar la vida al doctor Jiménez Díaz, en una habitación del hospital se crea un equipo multidisciplinar en el que diversos especialistas, neumólogos, nefrólogos, anestesistas, cardiólogos, están proporcionando sus cuidados de manera continuada para intentar salvarle la vida. Se tiene que emplear ventilación mecánica invasiva, tienen que traer a un médico francés especialista en ventilación mecánica para intentar optimizar al máximo posible, y el doctor Jiménez Díaz sale adelante de este trágico accidente, y con la idea de montar a posteriori, después de haber sobrevivido él a este accidente de tráfico, crea la primera unidad de medicina intensiva, la primera UCI en el hospital, en la Clínica de la Concepción, actualmente conocido como la Fundación Jiménez Díaz. Ese es el año 1966, y como digo, posteriormente se considera la creación de la especialidad para ofertarla como una especialidad primaria en la formación MIR, en la década de los 70. Y desde ahí hemos ido creciendo, pero como decía anteriormente, somos una especialidad joven y con futuro. ¿Cuál es la definición? La medicina intensiva es la parte de la medicina que se ocupa de los pacientes con disfunción actual o potencial de uno o varios órganos que representan una amenaza para la vida y que son susceptibles de recuperación. Esto es muy importante. Mucha gente que no conoce las unidades de medicina intensiva, que no conoce las UCIs, piensa que son lugares en la que el paciente es difícilmente recuperable, en la que hay una alta tasa de mortalidad, y esto no es así. Si decimos que uno de los requisitos para el ingreso es que el paciente sea potencialmente recuperable, quiere decir eso, pues que el paciente tenga potencialidad. Y de hecho, la tasa de mortalidad de las unidades de medicina intensiva está en torno al 20%, es decir, el 80% de los pacientes salen con vida de la UCI. Creo que es un concepto que a veces no queda claro. Actualmente, con la evolución de los trasplantes de órganos y demás, incluimos el ingreso en UCI para los cuidados intensivos orientados a la donación del posible donante de órganos. ¿Cómo es la especialidad? Pues es una especialidad médica, siempre surge la primera duda. ¿Médica o quirúrgica? Es médica. Es médica a pesar de que tenemos muchas técnicas, es verdad, pero no pisamos el quirófano, independientemente de que podamos tener un quirofanito cerca o incluido en nuestra UCI, para poner sobre todo marcapasos y realizar alguna técnica que lo requiera. Es una especialidad médica, muy fisiopatológica. Te tiene que gustar el porqué de las cosas, te tiene que gustar la fisiología, te tiene que gustar la fisiopatología, y es una especialidad muy amplia y que requiere la interrelación de todos los órganos y sistemas, con lo cual la base sin duda es la fisiopatología. Tiene técnicas, como decíamos, que las detallaremos un poquito más adelante. Tiene ese toque de adrenalina porque te llaman de una parada y tienes que ir rápido para liderar esa situación de reanimación cardiopulmonar. Es una especialidad muy tecnificada, tenemos muchas máquinas, muchos aparatos a nuestra disposición que tenemos que aprender a utilizar.
¿Y dónde la ubicaría? Bueno, pues ya hemos dicho que dentro de las médicas, pero dentro de las médicas, ¿dónde la ubicamos? Pues si todas estas son las principales especialidades médicas, alguna médico-quirúrgica, y esto que tenemos a nuestra derecha de la pantalla es un grado de complejidad del paciente en la que en el menor grado de complejidad tenemos 3 especialidades transversales que ven al paciente de una manera global, que no ven solo un aparato, un órgano, un sistema, sino que ven todo de una manera global, siendo el menor grado de complejidad lo que correspondería a la medicina familiar y comunitaria. Un grado de complejidad intermedio serían estos pacientes pluripatológicos que se atienden en medicina interna, y los pacientes médicos de diferentes especialidades en su momento más crítico, más agudo, de mayor grado de complejidad, y que necesitan probablemente estas unidades con una vigilancia más estrecha, actuación más estrecha y con un nivel de complejidad y de tecnificación adecuado a los requerimientos. Ahí encontraríamos a la medicina intensiva. ¿Cuál es nuestro campo de acción? Bueno, nuestro campo de acción es el tratamiento continuo del paciente. Como comentaba anteriormente, son actuaciones momentáneas que te modifican el curso de la enfermedad de un minuto para el siguiente. Igual que el paciente, dentro de una inestabilidad, puede dar un giro y puede empeorar también en cuestión de segundos. Tenemos que estar ahí, tenemos que estar a pie de cama. Los pacientes en la UCI siempre están monitorizados, tenemos monitorizada la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación por pulsioximetría, la frecuencia respiratoria, y a veces utilizamos otras técnicas invasivas para monitorizar, por ejemplo, el gasto cardíaco u otros parámetros que nos interesen en función del tipo de paciente. Y como decía antes, tenemos que tener esa respuesta, esa capacidad de respuesta para atender al paciente allá donde se encuentre, una atención inmediata, urgente, rápida, donde se encuentre el paciente. Si está en nuestra unidad, perfecto, ya estamos allí. Si nos llaman de la urgencia, si nos llaman de un paciente que viene de la calle, los compañeros de la UBI móvil nos lo traen y nos preavisan, vamos a esperarle a la puerta del hospital, o ante cualquier complicación en cualquier lugar del hospital salimos a atenderle para hacer la actuación en el momento crítico. Vamos a ir desarrollando un poquito dónde podemos desarrollar nuestra especialidad en cada uno de ellos. En las UCIs, en las urgencias hay unidades de semicríticos que también están lideradas por intensivistas. Hay UBIs móviles en la medicina extrahospitalaria, en la que dentro de las UBIs móviles, de las ambulancias, van médicos intensivistas. Hay actividad extra UCI. Vamos a ir desarrollando esto un poquito poco a poco. El campo de las unidades de medicina intensiva, el programa, el planning diario, lo hemos hablado previamente, y hay diferentes tipos de UCIs. Hay UCIs polivalentes, que son eminentemente médicas, en la que hay pacientes con diferentes patologías, como hablábamos antes, de todas las especialidades médicas, los pacientes más graves. Puedes tener de digestivo pacientes con hemorragias digestivas, puedes tener pacientes con pancreatitis graves, con hepatitis agudas, cualquier patología que comprometa la vida del paciente. Cardiovascular, pues en las UCIs polivalentes también encontramos pacientes con taponamiento cardíaco, con síndrome coronario agudo, shock cardiogénico de diferente etiología, pacientes respiratorios en las UCIs polivalentes también, con síndrome de distrés respiratorio, con neumonías graves, etcétera, etcétera. Cualquier paciente con hematológico, con fiebre de origen desconocido, cualquier tipo de paciente médico que se os ocurra en la que esté comprometida su vida, sería un paciente candidato a una UCI polivalente. Las UCIs cardiovasculares, depende de si el hospital tiene cirugía cardíaca o no, y aquí ya depende del funcionamiento de cada sitio, pero hay unidades cardiovasculares en las que llevan pacientes con paciente posquirúrgico de cirugía cardíaca, paciente posquirúrgico de cirugía vascular, y UCIs coronarias como tal, en las que se atienden pacientes con síndromes coronarios y cualquier tipo de patología cardíaca aguda. Otro tipo de UCI son las neuroquirúrgicas, en las que vamos a ver a los pacientes
postquirúrgicos de neurocirugía que necesitan una monitorización continua de la presión intracraneal, por ejemplo, y otro tipo de medidas. Pacientes politraumatizados con traumatismo craneoencefálico grave, etcétera, etcétera. Y luego pues hay UCIs específicas o camas específicas dentro de una UCI que son especiales para pacientes para grandes quemados. Otros sitios donde encontramos intensivistas, pues como decía, en una sala de urgencias, en un box de críticos, en un box vital ante una emergencia, también acudimos allí para estabilizar al paciente en un momento inicial. Y depende de los hospitales, de la organización que tengan, hay unidades de semicríticos que también en ocasiones están lideradas por intensivistas. Pero vamos, trabajamos en un contacto estrecho con el servicio de urgencias, ya que muchas veces es la puerta de entrada para el ingreso en UCI. Hay intensivistas que se dedican a la colocación de marcapasos. Es verdad que cada vez menos, porque los especialistas cardiólogos en electrofisiología son los que lo suelen colocar, pero hay sitios, hay hospitales, hay regiones de España en la que no hay, o bien por tradición, porque siempre los han puesto los intensivistas, o bien porque no hay cardiólogos electrofisiólogos que los pongan, y sí que hay intensivistas que están certificados en la colocación de marcapasos definitivos. Tenemos esto como una de nuestras salidas, y lo que sí que hacemos y lo que sí que es inherente a nuestra especialidad en el momento agudo en el que ya no hablo de marcapasos definitivos, sino de marcapasos transitorios, pues durante una guardia, un bloqueo completo que tengamos que tratar de momento agudo, se pone también, somos los que ponemos marcapasos en muchos sitios, marcapasos transcutáneos, transyugulares no definitivos. Y luego, pues, en los sitios en los que se ponen marcapasos definitivos hay consultas de marcapasos, pues, para chequearlos y para programarlos y demás, que depende del sitio, pues también puede haber intensivistas que se dedican a esto. Como otra de los sitios donde podemos encontrar intensivistas es en la UBI móvil. Son unidades muchas veces que están, normalmente va un médico, una enfermera, un enfermero y varios técnicos, un técnico o dos técnicos, depende, y en las ambulancias está lo suficientemente tecnificada como para hacer una estabilización inicial. Y es otra de las salidas, ya sea UBI móvil, ya sea helicóptero, ya sea avión medicalizado, en la que podemos encontrar una salida laboral. Cada vez más se está intentando implantar la actividad extra-UCI. ¿Qué es la actividad extra-UCI? Son las medidas preventivas que se ponen en un hospital para intentar detectar al paciente potencialmente grave. En los sitios en los que se está implantando hay un sistema informático, ahora todo está integrado gracias a la tecnología, y saltan alarmas en las que te pueden avisar de pacientes que estén comprometidos respiratoriamente o analíticamente, que tenga una acidosis importante, o una frecuencia respiratoria alta, o parámetros en la analítica que hagan saltar una alarma para que alguien revise diciendo que ese paciente puede ser potencialmente grave. En estos sitios pues hay un intensivista que revisa todas estas alarmas, y el paciente que considera candidato a hacer una actuación preventiva para intentar que no siga escalando la gravedad del paciente, pues habla con su médico tratante y entre los dos, de manera multidisciplinar, evalúan si sería candidato a ingreso a UCI o no, o se plantea ya en ese momento, en caso de que se pusiera más malito, pues si sería candidato a ingreso a UCI o no. En algunos sitios se llama actividad extra UCI, UCI extendida, UCI ampliada, UCI sin paredes. El 80% de los coordinadores de trasplantes en los hospitales españoles son intensivistas. Somos un eslabón muy importante de la cadena. Hay otros especialistas que también participan, pero lo cierto es que la gran mayoría de los coordinadores son intensivistas. Ya sabéis que es un programa muy exitoso de la Organización Nacional de Trasplantes, y nosotros estamos ahí para coordinar a los equipos quirúrgicos, tanto para la extracción como para el mantenimiento, y como las unidades que utilizan para mantenimiento del potencial donante.
Y hay algunos sitios en los que se está intentando implantar consultas post-UCI en las que el intensivista da seguimiento a ese paciente que ha superado un momento crítico y después de su paso por la unidad de medicina intensiva se le cita en una consulta posterior ya de manera ambulatoria para intentar evaluar todos esos secuelas después del ingreso en UCI, como el conocido síndrome post-UCI. Hay polineuropatías, pacientes que han estado sedados, intubados, tienen problemas de movilidad, problemas psicológicos, y un poco la idea es ir derivando todas estas consultas a los diferentes especialistas. En cuanto a la investigación y docencia, estas son nuestras dos principales revistas, la Medicina Intensiva, que es de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, y la Intensive Care Medicine, que es de la Sociedad Europea, en la que se publican los artículos más importantes respecto a la medicina intensiva en España y en Europa. Y bueno, pues tenemos acceso y tenemos líneas de investigación en los programas de doctorado de las universidades, pues bien sea de cualquier tema que se os pueda ocurrir. ¿Cómo es la formación y cómo son las rotaciones que llevamos a cabo durante los 5 años de especialidad? Bueno, pues como comentábamos, la medicina intensiva es una especialidad pluridisciplinar. Los primeros años son puramente rotaciones médicas en los diferentes servicios médicos del hospital para adquirir esa base fisiopatológica médica que vamos a necesitar tanto posteriormente para analizar lo que pasa en el momento agudo a un paciente crítico. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a rotar por unidades con problemas respiratorios, neumología, cardiología, neurología, unidades de enfermedades infecciosas, digestivo, hematología, nefrología, en quirófano y en anestesia. Vamos, básicamente pues lo que hemos estado viendo, cualquier tipo de paciente eminentemente médico en sus complicaciones más graves. En cuanto a la formación específica, bueno, uno de nuestros principales motivos de ingreso es un fracaso multiorgánico, sea del origen que sea. Debemos formarnos en esto, alteraciones del equilibrio ácido-base, y un poquito ya hemos ido desgranando previamente en cada UCI qué tipo de patología vamos a ver. Hay algunos sitios, también nos formamos en cuanto al manejo del paciente perioperatorio, bien sea de las unidades cardíacas, vasculares o de neurocirugía, o bien hay hospitales en los que las UCI son mixtas, polivalentes, en las que también se reciben a pacientes quirúrgicos, con lo cual también nos formamos en el manejo del paciente posquirúrgico, a pesar de que en la mayoría de las ocasiones va a salas de reanimación en las que hay anestesistas. Un poquito su formación en el paciente politraumatizado, en la RCP, somos muchos intensivistas involucrados a nivel nacional en los programas de formación en reanimación cardiopulmonar, alteraciones nutricionales, nutriciones enterales, parenterales en el paciente crítico, la donación de órganos, como hablábamos, tanto enfocados al mantenimiento del donante como a la coordinación de trasplantes. Intoxicaciones, sedación, por supuesto, actuación en catástrofes, interpretación de imagenología, interpretación de pruebas de imagen y técnicas. Hacemos un poco de todo tipo de vías centrales, catéter para diálisis, intubación orotraqueal y ventilación artificial, por supuesto, fibrobroncoscopia, traqueostomías, percutáneas, colocación de marcapasos, como comentábamos, colocación de catéteres de monitorización hemodinámica. Hacemos todo tipo de drenaje que sea necesario, ya sea paracentesis, pericardiocentesis, toracocentesis, técnicas de cardioversión, de desfibrilación, RCP, tratamiento fibrinolítico, por ejemplo, en un TEP masivo. Nos formamos en técnicas de depuración extrarrenal, manejo del hemofiltro, paciente neuroquirúrgico, monitorización de la presión intracraneal.
Nos formamos también bastante. Ahora mismo la ecografía es una herramienta a pie de cama en cualquier UCI y nos formamos en ecografía cardíaca, pulmonar, EcoFast en los pacientes politraumatizados y colocación de diferentes sondas y eso, pues todo tipo de técnicas. Las rotaciones externas, pues como en cualquier especialidad, tenemos, depende del sitio, normalmente de 3 a 4 o 5 meses de rotación electiva, que puede ser bien a nivel nacional en algún sitio que te interese o bien en el extranjero, y puede ser en cualquier cosa que te haya gustado, que te quieras formar un poquito más, o en cosas a lo mejor que no tengas en tu plan formativo. No todo el mundo rota por una UCI pediátrica, no todo el mundo rota por una UCI de quemados, no todo el mundo tiene la posibilidad de ver membranas de circulación extracorpórea. Son rotaciones, yo creo que estas que he puesto aquí son las más demandadas para hacer una formación específica en algo que quizás no hayas tenido la oportunidad de ver en profundidad en tu rotación. Esto es un calendario a modo global y genérico de los 5 años de residencia. Las 2 primeras filas que veis corresponden al R1 y al R2, en las que he intentado, estos son concretamente las de mi hospital. Se pueden mezclar más o menos, pero un poquito esto es lo que vais a encontrar en la mayoría de hospitales. Los 2 primeros años, medicina interna, cardiología, nefrología, radiología, cirugía, neumología, neurología y anestesia. Ahí es donde hacemos nuestra curva de aprendizaje para intubación orotraqueal. Y los años de R3 a R5 ya son específicos de UCI, tanto de UCIs polivalentes como en las UCIs más específicas, ya puede ser de politrauma, cardiovascular, y luego pues entre el R4 y el R5 solemos poner nuestras rotaciones externas, que puede ser pues donde elija cada uno. Y en cuanto a las guardias, lo normal es que de R1 hagamos guardias en el servicio de urgencias. Hay sitios en los que se hacen en los diferentes niveles de los servicios de urgencias. Hay algunos sitios en los que se hacen guardias de cardiología también. Y de R2, esto es muy variable en función de los hospitales. Hay sitios en los que hasta R3 no empiezas a hacer guardias de UCI y hay sitios en los que desde R1, finales de R1, ya empiezas a hacer guardias de UCI. O sea que eso varía mucho. Casi todos, la gran mayoría, empezamos a hacer guardias en las UCIs desde R2. Y hay sitios también en los que ya cuando eres R un poquito más mayor, haces una guardia al mes, por ejemplo, haces alguna guardia de vez en cuando en la extrahospitalaria, en una UBI móvil. ¿Cuál es el perfil del especialista para medicina intensiva? Bueno, pues vamos a ir viendo un poquito. Los motivos para la elección de la especialidad. Yo se las recomiendo a todo aquel que le guste la medicina en global y que no tenga intención de renunciar a ningún órgano. Ya decíamos que las 3 especialidades transversales más globales, más holísticas, son la medicina familiar y comunitaria, la medicina interna y la medicina intensiva, en sus diferentes grados de complejidad. En este caso que nos ocupa, la medicina intensiva, en el paciente crítico de mayor grado de complejidad. Te tiene que gustar la fisiopatología, las bases de la medicina, por qué, cómo se interrelacionan los diferentes órganos y sistemas. Te tienen que gustar las técnicas también, que te guste hacer mano, que te guste pues dentro del trabajo del día a día, pues coger una vía central, hacer una traqueostomía, hacer un drenaje torácico. Tienes que estar preparado para actuar en situaciones de estrés. Hay que tener en cuenta que vas a llegar a una habitación que te han avisado porque hay una parada cardiorrespiratoria en la planta de nefrología y cuando llegas tú todo el mundo se aparta y esperan que lideres la situación. Te formas para eso y eres capaz de llevarlo a cabo después de unos años de formación. Y es un paciente agradecido, es un paciente que está agudamente enfermo, que está crítico en el momento que tú le ves y que a pesar de ser un manejo complicado y de ser un manejo fino, también es muy agradecido porque son actuaciones rápidas que muchas veces van bien, otras no.
ves patología muy variada. Si no quieres renunciar a ningún órgano, pues también probablemente te guste ver diferentes tipos de patología. Igual estás viendo un problema, un paciente con una miastenia gravis, y el siguiente paciente del que te tienes que ocupar es una pancreatitis grave, y el siguiente una neumonía con un síndrome de distrés respiratorio que tienes que ventilar. Cada uno con sus diferentes características y particularidades, siempre sin perder de vista el enfoque fisiopatológico y la satisfacción de la reversibilidad de una patología que está muy próxima a su fin y que pues quizás con nuestra intervención pueda tener una segunda oportunidad. Ves inmediatamente, gracias al tipo de paciente y a la medicación, al manejo que hacemos de ellos, las actuaciones que hacemos suelen tener respuesta inmediata. Las drogas que utilizamos, las técnicas que hacemos son muy rápidas en la resolución de lo que estamos intentando tratar. Hay que tener cierta habilidad manual, eso va incluido con el que te gusten las técnicas, y al final todo se aprende, es cuestión de repetición. Es una especialidad bastante autónoma. Al formarnos en casi todas las especialidades médicas, está claro que la medicina es infinita y que es muy difícil saber de todo, pero es verdad que tienes un manejo global del paciente bastante bueno, siempre sin perder de vista que cualquier cosa que te supere, pues avisas al especialista concreto y se trabaja en equipo siempre. Eso es prioritario, el foco siempre es el paciente. Hay una relación muy cercana con pacientes y familiares. Tampoco es verdad que todos los pacientes en la UCI estén intubados. Hay muchos pacientes que están despiertos, que necesitan que estés ahí a pie de cama. Es una situación de máxima vulnerabilidad, atada a una cama con un montón de cables, y que muchas veces son situaciones difíciles de superar. También son momentos críticos con familiares, situaciones de estrés, dar malas noticias y demás. Pero también es muy gratificante el poder estar ahí a su lado y ayudarles a pasar este proceso. Y bueno, al que le guste la investigación, también hay muchas cosas en las que poder hacer líneas de investigación. ¿Cuáles son los aspectos menos valorados? Claro, no todo va a ser un camino de rosas. El trabajo puede ser agotador física y psíquicamente. Son guardias muy duras y estresantes. Hay situaciones muy complejas y en las que hay que actuar rápido, y sobre todo eso, ¿no? Pues un paciente se pone malo, te puedes tirar liado toda la noche. Son guardias malas en la mayoría de ocasiones. Hay otras que no tanto, y bueno, y esto a lo largo de los años pues es una de las principales quejas de la gente que lleva años dedicándose a esto, pues que al final es duro sobreponerse a un trabajo que es intenso y que suele dejar poco tiempo para el descanso. Hay mucho que estudiar y las guardias pues eso, pues muchas veces son malas. Y otra de las cosas que también hacen que la gente se vaya quemando, pues al ser una especialidad que no tiene un órgano propio, pues siempre hay zonas grises de conflicto con otras especialidades en cuanto al manejo de los pacientes. ¿Cuáles son las habilidades más importantes en medicina intensiva? Las hemos ido desgranando poco a poco. Pues tener una visión global y holística del paciente, dar siempre un enfoque fisiopatológico interrelacionando todos los sistemas, tener un carácter polivalente, que te guste ver todo tipo de cosas, que te gusten las técnicas, que seas capaz de responder a situaciones de estrés y a manejarte en situaciones de incertidumbre, aunque no tengas un diagnóstico claro, ser capaz de tratar un síndrome en ese momento, tener capacidad para la toma de decisiones y la toma de decisiones rápida, y tener también esa capacidad y esa profesionalidad y esa empatía de tratar situaciones de catástrofe, situaciones duras, con compromiso vital inmediato, tanto de cara al paciente como de cara a los familiares del paciente. ¿Cuáles son los retos para la especialidad? Bueno, pues es una especialidad en la que hay que reciclarse continuamente. Cada día están introduciendo nuevos aparatos, nueva tecnología, y es algo en lo que hay que formarse. Estamos intentando expandir este modelo de detección del paciente potencialmente crítico para hacer una actuación temprana y disminuir la mortalidad. Muchas veces llegan a la UCI infecciones complicadas. Estamos cada vez ante la presencia de bacterias multiresistentes, extremadamente resistentes, panresistentes, y es un reto para nosotros enfrentarnos a este tipo de infecciones. Y pues ya que hablábamos de la parte mala, ¿no? del estrés, de las guardias duras, pues igual buscar alguna alternativa para disminuir la tasa de profesionales que están quemados cuando pasan una serie de años, ¿no?
¿Consejos para el opositor que os estéis planteando en algún momento realizar la especialidad de medicina intensiva? Bueno, bajo mi punto de vista, yo soy un enamorado de esta especialidad. Me imagino que se me habrá notado a lo largo del vídeo, y es una de las especialidades más bonitas y completas que hay. Para mí lo tiene todo. A mí me encantan las especialidades médicas, tiene fisiopatología, tiene medicina, interrelación, tienes técnicas, que a mí me gusta también hacer mano, y tienes ese puntito de adrenalina de que en un momento dado hay que correr y hay que enfrentarse a situaciones de estrés. Yo creo que esos tres ingredientes son los que a mí me hicieron decidirme por esta especialidad. Es bastante desconocida. Si no la conoces, si estás viendo este vídeo porque en algún momento te lo has planteado, alguien te lo ha dicho, te animo a que pidas rotar en el hospital más cercano, que seguro que los compañeros de la UCI te acogerán con los brazos abiertos, y que pases un par de días con ellos para ver cómo es nuestro día a día. Y animarte a que lo pruebes, que estoy seguro de que te va a gustar. ¿Qué preguntas recomiendo que hagas a los hospitales cuando vayas a preguntar si estás en este trámite? ¿Cuántas camas tiene la unidad? ¿Qué tipo de UCI es? ¿Qué tipo de pacientes atiende? Si es polivalente, si tiene UCIs específicas. ¿Quién lleva la búsqueda de paradas? Si es tu equipo, el equipo de tu UCI, el que va a responder a este tipo de situaciones y va a ir a cualquier parte del hospital a atender una parada cardiorrespiratoria. ¿Quién lleva la búsqueda de politrauma? ¿Quién es el que atiende en la puerta de urgencias a un paciente que te preavisa el SUMA, los servicios de emergencias extrahospitalarios, porque viene un paciente politraumatizado después de una precipitación o de un accidente de tráfico? ¿Quién lleva, en caso de que sea un hospital grande, que tenga cirugía? ¿Quién lleva a los posoperados cardíacos, vasculares y neuroquirúrgicos? Como digo, es una especialidad en ese sentido compleja porque depende del hospital. No todos los hospitales van a tener las mismas cosas. ¿En qué años empiezan las guardias de UCI? Bajo mi punto de vista, cuanto antes empiecen mejor. ¿Y qué tipo de rotaciones se pueden hacer fuera de...? ¿Cuáles son las rotaciones que se hacen fuera de ese hospital? Bien porque estén dentro de tu programa y en tu hospital no lo haya. Por ejemplo, yo he tenido que rotar en otro hospital para ver pacientes neurocríticos, porque en mi hospital no hay neurocirugía. Y eso aparte de las rotaciones externas que tú quieras hacer, ¿no? Pero cuanto el hospital es más pequeño suele tener más rotaciones externas, que eso no es malo porque ver otras formas de ejercer la medicina intensiva y ver otra organización de otras UCIs, yo creo que siempre es enriquecedor. ¿Cómo tiene que ser la persona que quiere dedicarse a la medicina intensiva? Pues una persona dinámica, resolutiva. La habilidad, yo siempre digo que uno puede ser más o menos habilidoso, pero siempre se acaba cogiendo, con capacidad de respuesta ante las situaciones de estrés, que no te bloquees, que seas capaz de tomar decisiones rápido, una visión global, holística de la medicina, con capacidad para trabajar en equipo, con inquietud científica y con habilidades sociales y con capacidad de empatía, porque nos enfrentamos a situaciones muy, muy duras. Esta parte me encanta. Mitos y leyendas sobre la medicina intensiva. Después de estos 5 años he ido a informar a muchos futuros MIR que vienen al hospital a interesarse por la especialidad. Hay ciertas cosas que se oyen constantemente y que se repiten año tras año. No, la especialidad no va a desaparecer, ni se va a fusionar con anestesia, más bien todo lo contrario. El modelo español de especialidad primaria se está exportando y se está expandiendo en otros países. Países que antes la medicina intensiva o la atención al paciente del cuidado crítico era una subespecialidad que hacían después de su formación los anestesistas o los cardiólogos o los neumólogos. Se ha visto que el manejo global de un especialista que se ha formado desde el principio como especialidad primaria en el manejo del paciente crítico funciona mejor. Y hay países en nuestro entorno que están adoptando el modelo español de formación como medicina intensiva como especialidad primaria. Irlanda, Bélgica, Portugal, Francia, en fin, hay 4, 5, 6 países que han arrancado, que ya llevan un par de años ejerciendo con plazas MIR para medicina intensiva como especialidad primaria. Otra de las preocupaciones es que no se pueda trabajar en el extranjero. Eso se va a corregir enseguida. En el momento que haya 3 especialidades, 3 países que tengan la medicina intensiva como especialidad primaria, se reconocerá y se homologará automáticamente a nivel europeo. Aún así, a día de hoy, que solo hay un par de países que ya tienen especialistas formados en medicina intensiva como especialidad primaria, se puede trabajar haciendo algo más de burocracia, pero yo conozco intensivistas que actualmente están trabajando en Alemania, en Francia, en Reino Unido, sin ningún problema. Y es una especialidad preciosa, es verdad que es dura,
pero no os preocupéis porque puedes tener familia, la mayoría de mis adjuntos tienen hijos, varios, tienen tiempo para hacer vida fuera del hospital y para mí es muy gratificante y claro que si te organizas tienes tiempo libre para hacer vida fuera de la medicina intensiva. ¿Con qué número se cogen las plazas? Pues más o menos suele acabarse en torno al 5.000 y la mediana suele estar pues eso, en torno a un 3.000, 3.000 y pico. No varía mucho de año a año. Bueno, aquí están los números mínimos y los números máximos. Pues número mínimo, pues siempre entre los 100 primeros, 200 primeros, 300 primeros, siempre se van 7, 8, 9 plazas de medicina intensiva. Pero es verdad que es una especialidad que pues va más o menos a la par que medicina interna, que se acaba en torno a un 5.000 y que el grueso de hospitales pues se van ahí en torno entre un 2.500 y un 3.500, como pasa en muchas otras especialidades. Esta es un poquito la distribución, que como veis no varía mucho la mediana en los diferentes años y nos estamos moviendo, pues eso, entre un 3.500, 3.800, 4.000 y pico. Bueno, en nuestra página web tenéis toda la información de los diferentes hospitales, con qué número se ha ido cogiendo en los diferentes años y un poquito los principales hospitales que se van agotando, con qué números se van cogiendo, cuáles son los principales hospitales de España que cogen los números más altos. Pues en este caso el 12 de octubre suele ser de los que primero se acaban, el Hospital Clínico de Madrid también, el Puerta de Hierro, la FE en Valencia, el Marqués de Valdecilla en Santander. Bueno, toda esta información la tenéis en la página web y la podéis consultar cuando queráis. Nada, como último consejo, no te lo pienses más. Si te gusta la especialidad médica sin renunciar a ningún órgano, esa mezcla con fisiopatología, sin renunciar a ninguna especialidad, tratar todo tipo de patologías en su momento más crítico, hacer técnicas y tener ese puntito de adrenalina, de salir corriendo y de enfrentarte a situaciones críticas, elige medicina intensiva que no te va a decepcionar. Muchas gracias y un saludo.